Hello guys, welcome back to the third class of the second term. Bienvenidos a la tercera clase del segundo lapso. Ok, hoy o en esta clase vamos a ver los plurales y las palabras interrogativas. What, where, and how much. También vamos a ver un vocabulario de oficina. Los objetos que hay en una oficina. Okay, so let's start. The vocabulary that we have. El vocabulario que tenemos en este momento son the plural noun rules. Vamos a ver los ejemplos de el plural, las reglas que existen para nosotros transformar un singular a plural en inglés. ¿Ok? Vamos a ver. 8 plural noun rules. 8 reglas de los de algunas palabras. ¿Ok? De las palabras o los sustantivos. Noun, sustantivos. Ok. Vamos a ver, en number 1, la primera, dice, add s to form the plural of most nouns. Dice que debemos añadir una s al final de la palabra para formar el plural a la mayoría de las palabras o a la mayoría de los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Son todas las cosas, objetos, ¿ok? Que tenemos en casa, que tenemos en el salón de clase, cualquier objeto es un sustantivo, ¿ok? A la mayoría de ellos, la mayoría, le vamos a agregar S al final para convertirlos en plural. Vamos a ver algunos ejemplos. Let's see some examples. La palabra girl, que significa niña o chica, para colocarla en plural le vamos a agregar solamente una S. Para decir chicas o niñas decimos girls. Girls. Muy bien. La palabra apple, singular, manzana, para colocarla en plural le vamos a colocar solamente una S al final y decimos apples. Apples. Con la S al final. Debemos pronunciar la S al final para que podamos identificar, las personas puedan identificar que estamos hablando en plural. Very good. Vamos a ver the second rule, la segunda regla. Dice, add es to nouns that end in. Dice que debemos agregar una E y una S a los sustantivos que terminen en. ¿Que terminen en qué letras? En estas letras. Las palabras que terminan en CH, SH, S, X o en Z. ¿Ok? Las palabras que terminen en CH, SH, S, X, or Z. Vamos a ver los ejemplos. Bench termina en CH. Bench termina en CH. Para colocar el plural de esa palabra decimos benches. Le agregamos ES. En el caso de inglés sería ES. Le agregamos ES. Benches. Very good. Siguiente ejemplo. Dish. Dish. La palabra dish termina en SH. SH. Y está en la regla que debemos colocarle ¿qué? Una ES al final
¿Por qué? Porque termina en SH. Para colocarla en plural decimos dishes. Dish, singular. Dishes, plural. Very good. El siguiente ejemplo. Bus. Bus. Bus termina en S. ¿Ok? En S. Como está aquí arriba en la regla. Entonces le vamos a agregar ES. Le vamos a agregar ES para cambiarlo a plural. Decimos buses. Buses. Bus. Buses. Muy bien. Siguiente palabra. La siguiente palabra termina en X. Como dice la regla, termina en X. Entonces decimos box. Box. Para colocarla en plural, usamos ES al final y decimos boxes. Boxes. Very good. También tenemos la palabra quiz. Quiz. Quiz termina en Z. Z. Para colocarla en plural, primero que todo, le vamos a agregar otra Z. Fíjense que aquí está solamente una en el singular. Cuando cambia a plural, le vamos a agregar una Z y le vamos a agregar ES. Sería quizzes. Quizzes. Very good. La palabra le agregamos una Z, ¿ok? Porque la palabra es muy corta. Quiz, quizzes. Very good. En el siguiente ejemplo, vamos a ver, dice, for nouns that end in Y with a consonant before the Y, change the Y to I and add ES. Voy a explicarlo. Dice, para los sustantivos que terminen en Y, con una consonante antes de la Y, cambiamos la Y por una I latina. Luego le debemos agregar ES. Ejemplo, example, candy, candy. La palabra candy termina en Y, pero antes de la Y existe una consonante, que es la D. Dice la regla que si la Y tiene una consonante antes de ella, para colocarla en plural debemos eliminar la y le agregamos I latina ES. Solamente pasa cuando la Y tiene delante una consonante. Candy, candies, candies. Vamos a ver otro ejemplo. Poppy, poppy, termina en Y, pero tiene una consonante delante, que es la letra P, es una consonante. Para colocarla en plural debemos eliminar la Y, cambiarla por una I latina y luego agregamos ES. Poppies. Okay. En number 4, la número 4, dice, for nouns that end in Y with a vowel before the Y, just add S. Para los sustantivos o las palabras que terminen en Y, pero antes tienen una vocal, solamente debemos agregar S. No vamos a eliminar la Y. ¿Por qué? Porque antes de la Y existe una vocal.
La eliminamos cuando antes de la Y existe una consonante. Tenemos los ejemplos. La palabra toy termina en Y, pero tiene delante una vocal, que es la O. Y decimos toys. Solamente le vamos a agregar S al final. La palabra monkey. Monkey termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, que es la E. Por lo tanto, le debemos agregar solamente S. Monkeys. Monkeys. Debemos siempre pronunciar la S. All the time, you have to pronounce the S. Siempre debemos pronunciar la S al final. En number 5, la número 5, for nouns that end in F or FE, drop the F or FE and add VES. Explico. Para los sustantivos o las palabras que terminen en F o terminen en FE, debemos eliminar la F o la FE y le vamos a agregar V pequeña, ES. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos. Examples. Love. Love. No es love de amor, no, es love, que significa trozo de pan, un trozo. Love. Termina en F, ¿ok? Como termina en F, la regla dice que debemos eliminar la F, colocar B pequeña, ES. ¿Ok? Entonces vamos a pronunciar love, 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 love. ¿Ok? Trozos sería de pan específicamente. Knife. Knife termina en FE. Por lo tanto, debemos eliminar la FE y le vamos a agregar B pequeña, ES. Entonces, en singular es knife, pero en plural es knife. Knife, knife. Very good. La regla número 6 dice, for nouns that end with a consonant before an O, add S. Para los sustantivos que terminen con una consonante antes de una O, le vamos a agregar ES. ¿Ok? Example. Potato. Potato termina en O, pero antes de la O hay una consonante que es la T. Por lo tanto, según la regla, debemos agregar ES para hacerlo plural. Entonces decimos potato, pero en plural sería potatoes. Potatoes. Very good. Lo mismo sería para la palabra tomato. Tomato termina en O, pero antes tiene una consonante que es la T. Entonces decimos tomatoes. ¿Ok? Le agregamos ES al final. Good. Ok, vamos a ver la siguiente regla. The next rule. Número 7 dice, some nouns change the spelling of the singular noun. Algunos sustantivos o algunas palabras cambian su forma de escritura en el singular. ¿Ok? Serían los irregulares. Ya vamos a hablar un poco más de eso, pero tenemos aquí un ejemplo. Ejemplo del singular de niño sería child.
child, singular. Plural serían children, children, child, children. Muy bien. Otro ejemplo sería mouse y tenemos mice. Mouse, mice. Ellos cambian de forma. Esta es una excepción de la regla de la S. Ellos cambian de forma. Vamos a ver la número 8. Some nouns use the same singular and plural form. Algunas palabras quedan iguales en singular y en plural. Ejemplo, fish, fish. En singular es fish y en plural es fish. Queda igual. Otro ejemplo. En plural, deer. Y en singular es deer y en plural queda igual. Deer. ¿Ok? Fish es pez. En plural queda igual. Fish. Y lo mismo que la palabra deer, que significa venado. Queda igual en plural. ¿Ok? Así que tenemos estas reglas que debemos aprenderlas. ¿Ok? Repasen estas reglas, cópienlas, las repasan, deben aprenderlas, deben memorizar estas reglas, deben colocar ejemplos. ¿Ok? Pueden buscar en el diccionario las palabras que terminen en estas letras, ¿ok? Y en estas reglas para que las puedan cambiar a plural. Sería un buen ejercicio para práctica. Let's continue. Vamos a continuar. Tenemos aquí igualmente, vamos a ver singular and plural. Pero ahora vemos some common irregular plural nouns. Algunos plurales irregulares. ¿Qué quiere decir plurales irregulares? Lo que estábamos hablando, la última regla, que algunos cambian de forma. No le agregamos S, ni le agregamos ES, solamente van a cambiar de forma. ¿Ok? Y algunos van a quedar iguales. Se van a escribir igual. ¿Ok? Ellos se llaman los irregulares, que no entran en la regla de la S y ni de la ES, la regla que explicamos antes. Ellos son los irregulares. Vamos a verlos. Ejemplo, singular, child, que ya se lo mencioné en el ejemplo pasado. Child es niño, pero cuando queremos decir niños en plural decimos children. Children, ¿ok? Child, children. Muy bien. Tenemos el verbo, la palabra deer, que también se las dije en el ejemplo pasado, que significa venado. Deer, él queda igual. Deer en singular y en plural, deer. Queda igual. Otro que ya vimos es fish. En singular es fish y en plural, fish. Luego tenemos foot, que significa pie, ¿ok? Foot, pie, singular. Plural, feet, feet, foot, feet. Deben ir repitiendo el sonido que yo estoy pronunciando. Es muy importante que ustedes repitan. ¿Ok? El siguiente ejemplo es goose. Goose. ¿Ok? En plural, geese. Goose, geese. ¿Ok? Él cambia a geese. De goose pasa a geese.
Vamos a ver el siguiente ejemplo. Knife. Knife. ¿Ok? También lo vimos anteriormente. Entra en esta regla que es knives. Knives. ¿Por qué es irregular? Porque no se le agrega S. Se le agrega se le agrega B pequeña ES. Knives. También tenemos la palabra leaf. Leaf. Con F al final. Le vamos a quitar la F y vamos a agregar B pequeña ES. Leaf. 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 Very good. Siguiente ejemplo. Men. 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 Esta palabra sé que suena muy similar, ¿verdad? En singular es con A y en plural es con E. Si quiero decir hombre, digo man, como Superman, man. Es una A con una E, men. Pero si quiero decir hombres, en plural digo men. Simplemente la E, men. ¿Ok? La palabra en singular, mouse, ratón, mouse. En plural es mice, que también la vimos en el ejemplo pasado. Mice, ratones. El siguiente ejemplo es octopus. Octopus es un pulpo. Octopus. Y en plural es octopi. Octopi. ¿Ok? El siguiente ejemplo es person. Person. En singular y en plural, people. People. Very good. Personas. People, personas. El siguiente ejemplo tenemos sheep. 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 Y queda igual. En plural, sheep, que significa oveja. El siguiente ejemplo ya lo habíamos visto también en el ejemplo anterior. Tooth. Tooth. Creo que lo habíamos visto. Tooth. Termina en TH al final. Así que debemos pronunciar la TH como una Z española. Tooth. Muy bien. Y cambia a teeth. Teeth. Very good. El siguiente ejemplo es wife. Wife, que significa esposa. Como termina en FE, vamos a eliminarlo y vamos a agregar B pequeña ES. Wife. Wife. Very good. Luego tenemos la palabra goals. Goals termina en F y la vamos a transformar en plural colocándole B pequeña ES. Goals. Goals. Very good. El último ejemplo que tenemos es la palabra mujer. En singular es con A. Woman. Woman. Y en plural es con E. Woman. Woman. Woman and woman. Very good. Es muy importante que practiquen la pronunciación. Very good. Ahora vamos a ver un poco de la gramática. En la gramática vamos a utilizar, ¿verdad? Tenemos what, la palabra interrogativa what. Tenemos la palabra interrogativa where. Y tenemos la palabra interrogativa how much. Todas ellas son preguntas, ¿ok?
sorry. Porque ya vimos los plurales, ¿verdad? Ya sabemos cómo se manejan los plurales. Por ejemplo, si yo quiero decir apples, o yo quiero decir, ¿qué son esas cosas? ¿Qué son? Yo digo, what are? Yes, I'm sorry. What are they? What are they? Para referirme a objetos en plural, yo también puedo usar they. Para objetos en plural, no para objetos en singular. Para objetos en singular uso it, pero para objetos en plural uso they. Muy bien. What are they? They are apples. Okay? What are they? They are apples. Very good. Where are the books? Where are the books? ¿Dónde están los libros? Para yo no repetir la palabra libros, digo they. Digo they. They, I'm sorry. They are in the box. They are in the box. Ellos o los libros están en la caja. They are in the box. Where are the books? They are in the box. Es muy importante saber que para los plurales debemos usar el verbo to be plural, que es are. ¿Ok? Y el pronombre personal, que es they. Para los objetos en plural utilizamos they. ¿Ok? Very good. Ahora la pregunta, how much? How much significa cuánto cuesta. How much are the books? How much are the books? ¿Cuánto cuestan los libros? How much are the books? ¿Cuánto cuestan los libros? Para responder utilizamos el pronombre personal they. They are $20. They are $20. ¿Ok? De esta manera vamos a responder a la pregunta de cuánto cuesta. How much are the books? They are $20. ¿Ok? Very good. Tenemos, what are they? ¿Qué son? They are apples. Con la pregunta, where? ¿Dónde? Where are the books? ¿Dónde están los libros? They are in the box. Ellos están en la caja. How much are the books? ¿Cuánto cuestan los libros? They are $20. Ellos cuestan $20. ¿Ok? Debemos tener en cuenta que también usamos este what en singular. What is it? Para singular utilizamos el verbo to be is y usamos el pronombre personal it. What is it? Respondemos it is an
Apple. It is an apple. ¿Ok? Utilizamos an. Recuerden que siempre utilizamos an porque la palabra que le sigue comienza con una vocal. Y si ven, no utilizamos ese. ¿Por qué no utilizamos ese? Porque nos estamos refiriendo a algo en singular. Y cuando tenemos aquí esta palabra an, que significa un, sabemos que estamos hablando ya en singular, porque es uno. Very good. It is an apple. Es una manzana. Very good. Perdón. Where is the book? Where is the book? ¿Dónde está el libro? It is in the box. Where is the book? It is in the box. ¿Ok? ¿Dónde está el libro? El libro o está en la caja. Vamos a ver la pregunta en singular con how much. How much is it? O how much is the book? Ustedes pueden decir is it o es lo mismo. How much is it o how much is the book? Lo vamos a contestar de esta manera. It is $20. It is $20 o it is $20. ¿Ok? Esa es la manera de cómo vamos a utilizar estas tres preguntas. What, where, and how much. Deben tener en cuenta esta explicación para la realización de su trabajo que va a ser evaluado en 20 puntos para este lapso, ¿ok? Es la tercera actividad de la tercera clase. Perfecto. So, let's see. Deben copiar esta información y deben practicar. Let's go to see a little vocabulary because we have more vocabulary. Tenemos un poco más de vocabulario because we are speaking about office supplies. ¿Ok? Objetos, ¿verdad? O útiles de oficina. Office supplies. In the office. Estamos in the office, en la oficina. So let's see. You have to repeat after me. Ustedes deben repetir después de mí. Tenemos bills. Bills, que son facturas. Luego tenemos calendar. Calendar, calendario. Case of CDs. Case of CDs. Repitan después de mí. Chair, chair. Clock, clock. Computer, computer. Desk, desk. Desk, organizer. Desk, organizer. Electric pencil, sharpener. Electric pencil sharpener. Es un sacapuntas electrónico. ¿Ok? Envelope, envelope, sobre. Files, files, archivos. Lamp, lamp, lámpara. Repeat after me. Deben repetir después de mí. Laptop, laptop. Letter opener, letter opener. Un abridor de cartas. Magnifying glass,
Magnifying glass. Es una lupa. Mail. Mail. Correo. Mouse. Ratón de computador. Paper. Paper. Papel. Paper clips. Paper clips. Very good. Paper punch. Paper punch. Good. Paper shredder. Paper shredder. Es una dispensadora, no es dispensadora, es como una procesadora de papel. Allí es donde colocan las oficinas el papel que ya no usan para cortarlo, para deshacerse de él. Pen, pen, lapicero. Pencil, pencil, lápiz. Post-it note. Post-it note. Post-it note. Post-it note. Es un taco de notas. Es una pequeña libretita. Es un taquito de paginitas donde las personas sacan una paginita o una pequeña página, y escriben notas. Es un taco de notas. Printer. Printer, impresora. Schedule. Schedule, horario. Schedule. Muy bien. Stamps. Stamps, estampas. Stapler. Stapler. Stapler es una grapadora. Telephone, teléfono, o pueden decir cell phone. Waste basket. Waste basket es el bote de basura o la papelera. Waste basket. Very good. It's very important that you repeat the pronunciation. Good. Okay. Till now, we have the third class. Esta es nuestra tercera clase sobre los plurales. ¿Ok? Sobre los plurales irregulares, que son los que cambian de forma y los que quedan igual. Y el resto son los que entran en la regla de la S o de la ES. ¿Ok? Que son estas 8 reglitas que están aquí. Deben tener muy en cuenta estas reglas para hacer su asignación de esta clase. Deben leer, deben practicar, ¿verdad? Para que puedan hacer la asignación correctamente de acuerdo a esta explicación. Very good. So, guys. Así que nos vemos en unas próximas clases. ¿Ok? Recuerden hacer sus tareas, sus asignaciones de acuerdo a la explicación de estas clases. Y cualquier pregunta, please send me an email. ¿Ok? Por favor, hacer la pregunta por correo. Ok, see you then. Bye bye.